Mira, pues el día 11 de marzo de 2004 fue un día bastante complejo en la historia de España, como te puedes imaginar. Y, y hubo, bueno, una tragedia masiva, un atentado horrible, un montón de muertos. Y no he de decirte nada más, seguramente lo vivieras o no, que creo que casi todo el mundo que esté escuchando o viendo esto de alguna manera lo vivió, si no te lo habrán contado. Y yo recuerdo que yo ese día tenía unas entradas para ir a ver en un concierto a Belén Sebastián. Y era en Aqualung, en la sala Aqualung, lo que luego fue el Divino y que ahora está ya a punto de demolerse para que hagan pisos en la Ermita del Santo. Y era un día en el que a nadie le apetecía una mierda ir a un concierto. Fue un día en el que yo recuerdo que cuando íbamos en el atasco y yo iba a trabajar, era un día en el que todo el mundo nos mirábamos en los semáforos, igual que en los semáforos en Madrid tú no miras al del lado porque no lo miras ese día en el atasco del M40, en los semáforos todos nos mirábamos muy cariacontecidos, como con ganas de pegarnos un abrazo a través de la luna del coche. Y yo volví a mi casa, triste, amargo, con miedo, con todas las circunstancias que conlleva una cosa así. Y vivía cerca entonces, vivía relativamente muy cerca de la sala Aqualung y podía ir a ver a Belén Sebastián y no me suponía un grandísimo problema ni cruzar todo Madrid. Mis amigos con los que había decidido ir, o habíamos comprado las entradas juntos para ir a ver a Belén Sebastián, me dijeron que no estaban de humor, que no les apetecía. Y yo, mientras iba hacia casa, dije, mira, no me cuesta nada, voy, me alivio un poco y nunca se sabe. Me tomo una cerveza y intento dejar de pensar durante un rato en esto del tren, en esto de los trenes, en todo lo que ha pasado. Y tenía dudas de si el concierto se iba a realizar o no, porque pues aunque seas una banda británica o escocesa, creo que son Belén Sebastián, aunque vengas de fuera, aunque no seas español, pues efectivamente, lógicamente te sientes. Estoy pasando aquí cerca de la estación de tren de Atocha y hay un montón de cámaras y un montón de reporteros esperando bueno, están tomando recursos, imagino, tomando declaración a gente que salga y demás. Bueno, empatizas con la situación. Y Belén Sebastián salieron, no éramos, ni mucho menos llenamos la sala, éramos muy poquitos, y dijeron unas palabras antes de empezar, se dijeron al público antes de empezar el concierto, en un perfecto inglés, lógicamente, un inglés nativo, y dijeron: hemos tenido serias dudas de si dar hoy o no el concierto, hemos tenido el pensamiento de si tenía sentido que saliéramos hoy a tocar, si podía ser o no un mal homenaje, una indiscreción, si podía estar fuera de lugar que nosotros hoy saliéramos a tocar con la mayor tragedia que ha vivido vuestro país en la historia. Y dijeron, y esto igual no se me olvida nunca, son cosas que uno morirá con ello. Dijeron: nosotros sabemos hacer una cosa, sabemos hacer canciones, sabemos interpretar canciones y sabemos que de algún modo la gente puede evadirse cuando las escucha y cuando las cantamos. Y
quizá ese es el motivo principal por el que nosotros estamos hoy aquí. Así que hoy, con todo el respeto para todas las víctimas y entendiendo que no es el mejor de los días, vamos a hacer lo que mejor sabemos. Y lo que mejor sabemos es hacer música y hacer que la gente olvide durante un rato sus problemas. Belaún Sebastián hicieron un concierto lánguido. No estoy muy puesto en la trayectoria musical de Belaún Sebastián, pero lógicamente no fue un concierto de los de dar saltos y brincos. Fue un concierto muy intimista, fue un concierto bastante, bueno, muy íntimo, muy de abrazarse, muy de sentirse cerca unos a otros, de intentar darse un poco de calor en una noche bastante fría, oscura, en la que había miedo, lógicamente había miedo, porque nadie sabía si esos trenes eran los únicos o si era el inicio de una cosa mayor. Y han pasado 21 años y yo tengo, siempre que ocurre una tragedia y ocurre algo y uno de alguna manera pues piensa en cómo comunicarse con el resto de gente que tiene alrededor, o cómo expresarse o cómo comunicar, piensa cuánto tiempo hay que dejar de luto. Y si estás escuchando esto el día que yo lo he grabado, pues estamos todos con el corazón en un puño, porque ayer 2 trenes chocaron, un tren descarriló, 2 trenes, uno que iba, pues no sé exactamente los detalles, sé que a la altura de Córdoba, de Adamuz, creo que uno iba a Huelva, otro venía hacia Madrid, no lo sé, no sé los detalles, pero sé que ahora mismo hay 39 fallecidos, más de un centenar de heridos y mucho miedo y mucha intranquilidad y muchas sensaciones. Y este domingo es la media de Sevilla y lógicamente lo menos importante es cómo vas a poder llegar a Sevilla, si va a estar o no restablecida la circulación de trenes en la línea Madrid, de la línea de AVE Madrid-Andalucía, o no. Creo que eso es lo de menos. Pero como persona que se acerca aquí de vez en cuando a contarte historias, uno tiene hoy el sentimiento este raro de si tiene o no lógica que yo me ponga a hablar aquí como si nada. Y te cuente, pues, si la lotería de no sé qué, no sé cuántos, si las inscripciones de no sé qué o no sé cuál carrera, si esta historia que ha pasado o esto tan rocambolesco. Y es raro porque uno se siente extraño y porque en el fondo consume información y toda la información que va consumiendo va lógicamente inundada y está negada por lo que ha pasado, que lo que ha pasado es una cosa súper grave. Pero por otro lado, es un auténtico cliché y es a veces odioso, pero no voy a decir la vida sigue, porque es el mayor de los clichés, pero sí que nada se para, ¿no? Nada se detiene y ves que Mbappé ha salido con Arbeloa a hablar en la previa de la Champions, no quizá porque quieran, sino porque deben, porque en el contrato de la UEFA Champions League está que los dos equipos hacen una rueda de prensa el día previo al partido, y mañana el Madrid juega contra el Mónaco, y veo a creadores de contenido que pues efectivamente pues siguen a su historia, a su venta, a su película. Yo hoy he escrito un correo, o ayer lo escribí, con una promoción, una publicidad, un patrocinio que tenía que sacar porque me había comprometido, y tiene uno siempre dudas y dice, lo estaremos haciendo bien, lo estaremos haciendo mal, pero no hay mucho más, aparte de las mayores condolencias, no hay mucho más que uno pueda hacer
que sentirlo, que si hay algún modo de colaborar con la causa, si de repente aparece algo, ahora mismo creo que es pronto, pero bueno, hay unos teléfonos de información por ahí de Adif y de Renfe que colocan en la descripción. Uno no tiene mucha manera de ayudar más allá de haciendo, como decían los Belán Sebastián, de haciendo lo que mejor sabe, ¿no? Que es estar al otro lado, que es de alguna manera compartir, de alguna manera, no sé, entretener. Esta crudité es más cruda todavía de lo que normalmente son. Y claro, no sabe uno si tiene sentido o no, si está haciendo bien. Pero a veces a uno le surge decir, bueno, vamos a intentar hacer lo que uno mejor sabe, porque al final también el tiempo va añadiendo capas y capas, y como suele ocurrir, las primeras horas uno está más sensible a todo lo que recibe, y luego lógicamente se va apagando. No te pido que apagues eso y que te desensibilices, simplemente que es una cosa totalmente humana y es lógico que ocurra. Y no hay nada malo en querer continuar, en querer cada uno, el que así quiera, pues estar en otra situación y en otro momento, y quizá, bueno, pues intentar de alguna manera evitarlo, no hablar de ello, porque también es parte de la reacción que el ser humano tenemos ante las tragedias, porque que más que menos, quien tiene un billete de tren, y habrá muchos, porque media de Sevilla agotada hace meses es un evento ya que trasciende a lo puramente local o provincial o regional, y hay muchísima gente de toda España que viaja a la media de Sevilla, y tendrán ellos el reconcome, y si finalmente pueden subirse al tren el viernes, o el día que tuvieran pensado viajar, el sábado quizá, pues lógicamente les surgirá la duda cuando se sugestionen, cuando oigan un traqueteo, cuando noten que el tren vibra, y hayan leído y hayan visto que sí hay demasiadas vibraciones, porque el equipo de expertos se ha quitado la careta de expertos en fútbol nacional y en el Real Madrid, y hoy toca hablar de cosas que no tenemos ni idea, de si el mantenimiento de las vías de un tren, o si del último delirio que descarriló, pues es que esto se debe a que no hay conservación de las líneas, y si esto es un país tercermundista, y este tipo de cosas de las que no quiero opinar porque no sé, y creo que habrá una investigación y que sabremos las causas, y que no se trata de ver quién o no ha tenido la culpa, sino se trata de apoyar en lo que uno puede hacer, que es decir, apoyar y estar unidos, y luego ya se depurarán responsabilidades o no. Uno espera que sí, pero también espera que aprovechemos a que al menos los fallecidos al menos hayan sido enterrados, que no estemos en caliente para tirarnos encima a España a la cabeza, ¿no? Pero bueno, no es fácil, es un país bastante cainita, en el que muchas veces se busca, y creo que es así, creo que se busca el rédito político desde una y otro lado, desde una y otra posición, con total pues con total cobertura a las víctimas, y doliéndose y sintiéndose mal por todo lo que ha ocurrido, pero creo que enseguida uno empieza a escarbar y empieza a buscar dónde puede acercarse, arrimarse un poquito más en la escuela sardina. Entonces,
nada, la cosa seguirá así. Y yo intentaré, hoy he grabado por la mañana una cosa que saldrá mañana, que creo que está bastante bien y creo que os va a gustar y creo que es interesante. Y mañana será otro día y pasado será otro día y pues como en los yacimientos al final habrá capas y capas y capas y capas que hagan que de alguna manera pues se nos no quiero decir olvidar, pero se nos empiece a disipar un poco el miedo, la angustia y todo lo que hemos visto estos días. Vimos anoche del fatídico accidente. Y por mi parte nada más. Penal Sebastián son unos genios y sabían hacer perfectamente y saben hacer perfectamente y saben transmitir emociones y hacer que la gente se sienta diferente y un poquito mejor con sus canciones. Yo no sé hacer eso. Yo solo sé que algunas veces me decís que los poquitos que escucháis esto, que de alguna manera os acompaña, os divierte, os entretiene y que os hace compañía. Entonces, de alguna manera intentaremos hacerlo, aunque hoy lógicamente no es el mejor de los días. Y nada, mucho ánimo y un abrazo muy fuerte a los afectados, a los familiares, a todo el mundo que haya tenido la desgracia cerca. Y no queda otra que seguir adelante porque uno puede hacer todos los planes que quiera en el mundo y uno puede intentar planificar a años vista y preocuparse por el futuro y por qué será y demás, y eso y es cosa buena y que te voy a contar siendo maratoniano o corredor de eso, pero hay que tener en cuenta también que en un día, el día menos pensado, se puede ver todo truncado y es una realidad como un templo y lamentablemente es así y por eso aprovechemos y miremos adelante, que es lo que nos queda, pero siempre aprendiendo y respetando y acordándonos de los que no están. Pasa un buen día.